Bueno, gracias, buenas tardes. Bueno, yo venía de oyente, me pusieron de hablador, perdón. Pero la ventaja es que creo que va a hablar menos. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención lo que está pasando, porque es bastante chistoso, sobre todo a la hora que uno recibe el refuego, que es los que vienen con el nuevo gobierno, cuando están haciendo promesas, cuando están diciendo lo que va a pasar, ya es un gobierno. Pero cuando uno les pregunta, rápidamente dicen, no, pero es que todavía no empezamos. O sea, hay una disociación que creo que anuncia por dónde va a transitar esta situación. Pero lo que es un hecho es que México no ha cambiado. Estamos en el mismo México de hace 15 días, de hace un mes. Y vamos a ver, estamos aquí viendo si es que estos van a cambiar. Pero hay una cosa que la gente se olvida, que México no ha cambiado, pero los pueblos indígenas sí cambiaron. Ya lo hicieron, no necesitaron estas elecciones o las anteriores para cambiar. Por lo mismo, suena bastante oldie, digamos, que de pronto digan, vamos a cumplir los acuerdos de San Andrés. Bueno, buenas noches, esto ya se cumplieron hace 15 años. O sea, los caracoles van a cumplir 15 años justo ahora. Y lo que dicen los acuerdos de San Andrés es menos de lo que se ha logrado. Porque los acuerdos de San Andrés, si ustedes recuerdan, son solo la primera mesa de varias que iba a haber, donde se iban a negociar un montón de cosas, que nunca, porque eso se abortó. En eso consistió la traición, en abortar unos diálogos que estaban empezando y que no habían sido como el gobierno quería, que era discutir con los que se habían levantado y vamos a ver qué quieren esos muchachos, y de pronto tenían 40 pueblos indígenas enfrente, y de pronto era una negociación nacional y no era el plan. Entonces estaban viendo cómo se salían y la mejor manera que encontraron fue como lo hicieron. Vamos a firmar la primerita, porque no era nada comparado con lo que venían las cuestiones de tierra, venían las cuestiones de territorio, que es lo que justo no iban a firmar entonces y tampoco van a firmar ahora, porque es lo mismo. Si ustedes recuerdan, si siguieron las campañas más o menos, recordarán que nunca hablaron de los pueblos indígenas nadie, ni López Obrador, ni los demás. Bueno, por ahí Anaya le entró, como le entraba a los lugares, llegó a Chiapas y dijo, voy a cumplir los acuerdos de San Andrés como Pequito, ¿no? Pero también lo están diciendo ahora, lo acaba de decir Adelfo Regino, que será el operador. Es que el agua es muy aburrida, a lo que voy es a que el cambio ya fue para los pueblos indígenas, están en un proceso. O sea, empezaron, tal vez con los zapatistas fue el gran empujón, pero ya habían empezado unos años antes, la cosa ya venía. Y si ahora volteamos a ver, podemos ver que hay una cantidad de procesos de autonomía, de autogestión, que no están considerados, pero tampoco importa que estén considerados. Este gobierno, si quisiera hacer las cosas, lo primero que tendría que hacer es respetar lo que ya hay, que no lo ha hecho. Es decir, las policías comunitarias, como particularmente la de Guerrero, los pueblos que se han declarado autónomos, entre otras cosas, para no votar, como Cherán y otros pueblos de Michoacán, la situación de Ustula, que es un pueblo náhuatl también de Michoacán, que en la resistencia contra el narco ha tenido un montón de sufrimiento, un montón de muertos, y ahora que fue uno de sus líderes de autodefensa se postuló por el PAN-PRD y ahora regresó a su pueblo, pues lo mandaron a volar, pues ¿qué esperaban? ¿No? Y el caso de Nestora, no voy a meter mucho con eso, pero también pasa por esa cosa de los movimientos produciendo. Eso, así funciona la política, los movimientos producen funcionarios, líderes, no sé qué, pero aquí eso no tiene ningún futuro porque las cosas no han caminado por ahí. Y una cosa que nos han enseñado los pueblos indígenas, por supuesto los zapatistas, pero no solo, es que son los únicos en México que ganan. En estos años no hemos ganado nada. Ahora, los que ganaron la elección dicen que ganaron algo, pero, por ejemplo, pienso en el pueblo de Malinaltepec, que es un municipio grande del pueblo Mepá o Tlapaneco. Pocos saben de ellos, pero son un pueblo muy particular, muy organizado, muy luchador y muy claro. Ganaron, como tantas luchas que no vemos que están sucediendo, ganaron parar a las mineras canadienses que tenían el increíble nombre del proyecto del Corazón de Tinieblas, que es la historia, es una novela de Joseph Conrad que trata justamente de la destrucción brutal que produce el colonialismo, en este caso belga. Y cuando uno empieza a leer esa novela, creo que es incluso más impresionante que El infierno de Dante. Realmente las escenas son espantosas. Entonces, que una minera
venga y diga voy a hacer el corazón de tinieblas en la montaña de Guerrero, les sonó chistoso, son ignorantes, no sé. La cosa es que ese pueblo ganó, logró que desistiera la minera, logró que se quitara, entonces la Secretaría de Energía que hizo dijo, pues la vamos a volver a licitar. O sea, no tomó en cuenta que ya habían ganado los pueblos, pero digamos que no importa, es como los zapatistas. O sea, no lo reconocen, pero ¿qué más da si ya tienen sus municipios, tienen una resistencia efectiva de más de 25 años, una resistencia armada que declaró la guerra al Estado mexicano y sigue en pie esa declaración de guerra y sigue habiendo un grupo armado que no dispara, pero que ha sido la garantía de paz de ese movimiento? Es un poco la lección que han tenido las autodefensas, sobre todo las más legítimas, o las policías comunitarias. O sea, no es por nada, pero tratando cuando el enemigo tiene fierros, pues hay que tener fierros, perdón, pero, o sea, si el narco o el ejército están armados, que con palos, y lo han demostrado en los hechos. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es ver lo que sí se ha ganado, y que no tiene que ver con las elecciones ni con el nuevo gobierno y sus promesas, porque promesas siguen haciendo. Hay muchas promesas que no hizo, hay que recordarlo, y como diría Gloria, hay que reconocerlo. Nunca se comprometió a que va a proteger los territorios y los términos de los pueblos. ¿Por qué? Porque no puede. Basta ver de qué está hecho su gobierno, de qué están hechos sus programas. Hace poco en Hojarasca, por primera vez nos acusaron de amlofóbicos. Yo dije, esa sí es nueva. Porque fobia, tal vez claustrofobia, pero siempre andamos fuera. Pero es esta cosa nueva que han estado hablando mis compañeros de mesa, de la descalificación y de la... Entonces uno se pregunta, ¿qué van a hacer? ¿Van a volver a criminalizar a las luchas? Atenco va a volver a ser criminal porque no quiere el aeropuerto, los zapatistas, la policía comunitaria, los pueblos de Michoacán, los huicholes. Los huicholes son otros que en nuestra cara ganan tierras, y luego las autoridades agrarias no pueden aplicar, no tienen la autoridad para aplicar, son las autoridades y no tienen autoridad. Es lo que hemos visto ahora en las luchas del norte de Jalisco, que ya ganaron los huicholes y siguen ganando los birránicas, siguen ganando, y el gobierno no les puede dar las tierras porque las tienen los otros malos que les ladran al gobierno y el gobierno se espanta. Y los pueblos han demostrado, y creo que eso es muy importante, que hacen las cosas porque las hacen, no las prometen. Yo me acuerdo que los zapatistas decían, es que nosotros lo que decimos lo hacemos, y eso esperan que los demás lo hagan. Entonces por eso hace mucho que dejaron de creer en gente como López Obrador. O sea, de lengua se puede comer un plato, pero ellos dicen algo porque lo van a hacer, y si no, mejor ni dicen. Y muchas veces hacen las cosas en lo que le están diciendo, o sea, dicen y hacen, cosa que los políticos jamás harán, porque la promesa es una moneda muy buena, ¿no?, para tenernos a todos esperando. Los pueblos hace mucho que dejaron de esperar, y les voy a mencionar nomás otros casos. Por ejemplo, los pueblos de la cuenca del Valle de México, que tienen los pueblos de la Ciudad de México originarios, son dueños de más de la mitad del territorio, tienen un proceso en la Asamblea Autónoma de Pueblos de la Cuenca de México completamente autónomo. No son forma de gobierno, pero tienen las representaciones ejidales, y en el caso de Milpalta tienen prácticamente el poder, aunque haya un poder delegacional. Están los pueblos de Guerrero, que tienen muchas facetas también. Lo mismo está Malinaltepec, que está Citlal, donde es un infierno, donde la matanza ahí cerca de Chilapa es terrible. O sea, no es que la policía comunitaria ha logrado ser la panacea, pero ha logrado que la vida sea vivible en una gran parte de la montaña de Guerrero. Cuando uno va por Malinaltepec, uno tiene esa sensación de seguridad que tenía uno en los 90s con los zapatistas, que entraba uno como en Alicia en el País de las Maravillas, al otro lado del espejo, y todo, no hay peligro. Eso siente uno en la montaña de Guerrero, en ciertas zonas, que es increíble, es el peor lugar de México. No lejos de ahí está la sierra, donde hay pueblos desiertos, y uno llega a pueblos como a los pueblos cercanos a San Luis Acatlán y eso, y el agradecimiento de los niños, de las mujeres con la policía comunitaria es un hecho, porque no es una promesa, es algo que ya pasó, que está pasando, con contradicciones, con divisiones, con broncas, con miedos, pero está pasando. Como está pasando lo que ha pasado en Michoacán, que ha sido una zona que de pronto se volvió un infierno, Michoacán, un infierno construido, porque además las cosas tienen historia. O sea, el TLC que produjo, entre otras cosas, una migración brutal, porque como se descampesinó el campo,
Entonces, ¿qué empezó? Se hizo como una moda, una necesidad, todo junto, irse a Estados Unidos. Y si ustedes recuerdan, tal vez no la vieron, la película Caminantes, que es de un cineasta español muy bueno, Fernando León de Aranoa, que es un documental sobre la marcha en color de la tierra, y lo que hace es se queda en un pueblo de Michoacán, Murillo, donde iba a llegar el Congreso Nacional Indígena, y entrevista a la maestra, a los niños, a los no sé qué, y de pronto pinta un panorama donde los niños no tienen papá, porque el papá se fue, pero tampoco mamá. Entonces viven con los abuelitos o se quedaron solos en su casa. Esta película se hizo hace 15 años. Si uno ve qué pasó en Michoacán, pasó lo que sucede cuando un niño no tiene papá, no tiene mamá, no tiene educación. Se hicieron sicarios, se perdieron, o también se fueron a Estados Unidos. Es decir, la destrucción del tejido social se construyó, no fue con Peña Nieto, ni siquiera fue con Calderón, fue del neoliberalismo, que realmente corroyó las bases y además es deliberado, no es un daño colateral, es parte del proyecto, porque necesitan que eso suceda para apropiarse de los territorios y venderlos a quien quieran. Y como ahora todo sirve, porque cualquier piedrita tiene algo, entonces ahora cualquier territorio, y los pueblos indígenas que tienen, no, son los pobres. En el programa de López Obrador existen como pobres, que es como conviene que existan, pero también son ricos, son los dueños de la tierra, son los dueños de donde viven, son los que protegen los mares que quedan, o en todo caso los ríos. Nosotros no podemos defender un pinche río, pero un pueblo sí, y si lo defiende, lo está defendiendo para nosotros. Entonces mi última pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? Da la impresión de que el gobierno va a ser uno más, pero la lucha ya empezó, no va a terminar. Esperemos que no se maree con este fenómeno Obama de ya ganamos y no sé qué, y se olvidaron de que había guerra, se olvidaron, como en Estados Unidos, ¿no? Después de que Bush tenía las calles llenas de protesta, llegó Obama y fueron 8 años de siesta para que llegara esto, y la guerra siguió y las exportaciones siguieron y no cambió nada. Entonces las luchas reales no dejan de existir por las elecciones, siguen existiendo, y creo que son la esperanza de que seguirán existiendo cuando López Obrador ya sea historia, y las luchas seguirán. Y creo que si este gobierno pretende hacer algo bien, es aceptarlo, aceptar las autonomías como son, como deben ser, y en todo caso no aplicar los acuerdos de San Andrés, sino reanudar la negociación para aplicar todo lo que no se negoció. Lo que ya se negoció y más ya se ganó. Bueno, muchas gracias.